Vamos a comenzar con el tema de cultivo del olivo. Eh, Esta sesión de videoconferencias como parte del curso de fruticultura. Eh, bueno, el cultivo del olivo eh, son plantas que se han utilizado de tiempos remotos. Hay reportes en la historia de hace 2000 años y ya se practicaba lo que era cultivar el olivo. El nombre científico de esta planta es Olea europea. Y aquí en México, las principales superficies de plantación de este cultivo vienen siendo Sonora y Baja California. Aunque, debido a la importancia económica que genera este cultivo, se han extendido a estados de Guanajuato, de Hidalgo, la parte central de la República Mexicana. Los usos que se le da a, a este cultivo principalmente provienen del fruto y en segundo lugar las hojas. En el caso de los frutos, pues se utiliza para hacer aceites comestibles y también se utiliza la fruta fresca cosechada en verde o cosechada madura. Madura regularmente de color oscura. Hay pocos datos de superficies establecidas, pero más o menos en 2010 se cosecharon alrededor de 5,000 hectáreas con rendimientos de 18,000 toneladas. O sea, más o menos andaban en promedio con 3,5 toneladas por hectárea. El área de mayor superficie de este cultivo se encuentra en el municipio de Caborca, Sonora, donde existen alrededor de 2,500 hectáreas. Y ahí los rendimientos alcanzan hasta las 12 toneladas y media. Es una gran diferencia entre los rendimientos reportados de 3,5 toneladas por hectárea a nivel nacional contra las 12,500 toneladas por hectárea nada más en Caborca. Lo anterior obedece a que el cultivo de olivo se lleva a cabo bajo condiciones de temporal y bajo condiciones de riego. Y en el caso de Caborca, toda la superficie establecida de olivar es con sistema de riego por goteo. Otra situación importante es que los rangos son amplios por algunos problemas principalmente llevados a cabo por cuestiones de polinización. Pues esta planta pertenece al género de las olearáceas. Son, son árboles con raíces relativamente superficiales entre los 90 y 120 centímetros de profundidad. Poseen hojas gruesas con una capa de cera por encima de ellas. Son lanceoladas y alcanzan su crecimiento final después de las 2 semanas. Más o menos duran en el árbol entre 2 y 3 años y después caen. Este es un cultivo de clima mediterráneo, causa por la cual pues posee esa capa cerosa en las hojas. Los racimos florales, llamados también panículas, salen de las axilas de las hojas. Más o menos entre 15 y 30 florecillas salen de cada, de cada panícula. Les voy a mandar un documento que habla sobre los estados fenológicos del cultivo de olivo.
cómo inicia la brotación en las ramas del año anterior, cómo empiezan a salir la yema principal, empieza a abrir y empieza a emerger. Las inflorescencias regularmente aparecen aparecen en ramas del año pasado. O sea, como todos los frutales, la diferenciación de yemas comienza en el año anterior. O sea, en ramas del año pasado, y en ramas del presente año es cuando comienzan a aparecer las flores, ¿verdad? Esta es una diapositiva más o menos que presenta cómo son las flores. Estas son las florecillas. Esta es la panícula completa. Mira, gran cantidad de número de flores presentes. Esta otra fotografía, mira, muestra una flor hermafrodita completa. Como sale el ramillete de flores. Y del ramillete de flores se dice que para obtener buenos rendimientos, con una o con dos flores que amarre por ramillete, pues se alcanzan rendimientos buenos. Aquí está lo que es la aceituna. Aquí está en presentación verde, como la cosechamos, como se conoce más o menos en salmuera. Y aquí está también, pero ya en maduro. Repito, es un árbol de clima mediterráneo que, pues, le gustan los inviernos benignos y veranos con climas cálidos y secos. Este cultivo entra en reposo cuando existen temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y las temperaturas óptimas para que floree están entre los 15 y los 19 grados centígrados. Ya temperaturas de 27 o 30 grados centígrados en floración afectan lo que es el amarre de la misma fruta. Lo mismo que heladas tardías, como por ejemplo temperaturas que lleguen a 2 o a menos 4 grados centígrados, que ha ocurrido acá en esta región de Caborca, pues afecta lo que es el amarre. Las yemas vegetativas crecen muy bien cuando las temperaturas andan por encima de los 21 grados centígrados. Es una temperatura de primavera. Y durante la floración, los vientos secos o las heladas, pues perjudican el amarre de los frutos y las flores. Estos árboles regularmente está reportado que desarrollan bien bajo texturas gruesas, texturas de suelo gruesas, no importa que no sean muy profundos. Hay que recordar la profundidad radicular, ¿no? O sea que más bien las raíces se extienden hacia los lados que hacia abajo. Aunque actualmente, repito, pues este cultivo se ha instalado en regiones que no son tan tropicales, perdón, que no son de clima mediterráneo, y que tienen diferentes tipos de suelo, como los del centro de la República. Por ejemplo, en Guanajuato hay gran cantidad de suelos arcillosos, el tipo de los vertisoles, y ahí han desarrollado bien. Actualmente hay algunos investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias que están desarrollando trabajos en este cultivo ahí. Responde a suelos con pH de 5 a 8.5, aunque, como le digo, acá para este lado del noroeste de la República, pues regularmente son suelos alcalinos por encima de los 7.5 de pH, unidades de pH. Y regularmente con problemas de salinidad, el olivo es tolerante a la salinidad, ¿no? Anda entre las 1500 y las 3500 partes por millón de tolerancia. Es susceptible a suelos salinos ya con mezcla de sodio, pues debido a la pobre estructura del suelo. Y puede tolerar riegos con concentraciones altas de cloro y boro. ¿Cómo se lleva a cabo el establecimiento de este cultivo? Pues hay diferentes patrones de plantación. Hay patrones de plantación entre los 10 por 10 metros, 8 por 8 metros, 8 por 6 y 10 por 8.
Aunque hay huertos que existen con densidades altas de población, de 8 por 4, de 10 por 5. ¿Para qué sirve establecer huertos con alta densidad de población? Bueno, cuando pones huertos con alta densidad de población, aquí se marcan los 600 árboles por hectárea, pues empiezas a cosechar más árboles en el mismo tiempo que cuando cosechas menos árboles. Perdón, los rendimientos son más altos cuando cosechas mayor número de árboles los primeros años. Aunque después, y eso te ayuda a amortizar los costos de producción. Después es posible entresacar árboles y entonces ya manejar densidad de población un poco más, con menos plantación y mantener los rendimientos. Los principales cultivares utilizados son manzanillo, para el caso de uva de, perdón, para el caso de olivo de mesa son manzanillo, misión, nevadillo, sevillano, escolano, pendolín y boroni. Este cultivo regularmente se propaga por estacas. Hablamos de los rendimientos en este cultivo y el maestro Grijalva Contreras, que es yo creo que a mi saber, el líder en investigación sobre este cultivo, orgullosamente mi tutor de maestría, ha realizado bastantes estudios allí en la región de Caborca, Sonora. La siguiente tabla muestra cómo fluctúan los rendimientos en los años 2005 al 2009 para algunos cultivares, utilizando la comparación con Manzanillo como testigo. Vean más o menos en 2005, 2006, cómo los rendimientos son muy parecidos entre las variedades. Pero ya para el caso de 2007, los rendimientos son muy altos. Y miren, en 2009 son mucho, mucho más altos. En 2008 son mucho más altos y en 2009 no hay rendimientos. Entonces hablamos de problemas de polinización. De problemas de polinización que existen en este cultivar. Regularmente la baja productividad de huertos se debe al bajo amarre de frutos, como resultado de problemas de polinización que ocurren durante la floración y que pueden ser acentuados o determinados por las condiciones de clima. Se ha observado que cuando se aplica polen, se minimizan estos problemas. O cuando hay condiciones ideales de clima, los rendimientos pueden incrementarse hasta en un 600%, sobre todo en árboles adultos. Entonces, esta práctica puede reducir el porcentaje de frutos partenocárpicos. ¿Y qué es la partenocarpia? Pues la partenocarpia literalmente es un fruto virgen, es una forma natural o artificial de producir frutos sin fertilización de óvulos y por consiguiente sin semilla. Durante la primavera las temperaturas mayores a 30 grados centígrados, como comentaba, empiezan a aparecer y también aparecen los problemas de autoincompatibilidad, reflejándose en un bajo amarre de frutos. Lo anterior es ocasionado por una disminución de la capacidad de germinación del polen, receptibilidad del estigma también, y una menor velocidad del crecimiento del tubo polínico, entre otros. La otra situación es que, como en otros frutales, la cantidad de polen producido difiere en tiempo con la apertura de las flores receptivas. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es un ejemplo de flores perfectas. Esta es una flor perfecta o hermafrodita. Su pistilo, su cáliz.
los estambres, como salen por un lado. Estos serían los estambres. Y una flor imperfecta. El pistilo está reducido, es rudimentario, o no existe. Hay una pequeña bolita aquí. Y vean la siguiente gráfica, es observaciones fenológicas de poblaciones. Miren, los puntos gris me marcan lo que es la fenología del cultivo, y es en el eje este lado derecho, del 0 al 12. De tal manera que el estado fenológico 1 viene siendo la dormancia, el 2 la activación de yemas, el 3 la formación de grupos florales, el 4 la hinchazón de botones florales, y así te vas. Hasta el número 7, que es la floración. Aquí está el número 7, la floración. Ocurre más o menos en estas fechas, mira, el 31 de mayo, lo que es plena floración, cuando tenemos 50% de las flores abiertas. ¿Verdad? Y la línea roja me marca a mí lo que es la presencia de polen, ¿sí? La concentración de polen. Aquí, entonces vemos que empieza lo que es la soltura de polen, la máxima soltura de polen, mira, empieza más o menos el 16 o el 20 de mayo y la floración comienza 10 o 12 días después. Entonces todo este polen que se liberó, pues no puede aprovecharse porque no había una floración completa. Cuando empieza la reducción de polen por parte de la flor, ya la flor es cuando está abierta y empieza a ser receptivo y empieza a ver las cuestiones del cuajado de fruto y el desarrollo del mismo. Mira cuánto tiempo dura la floración. Es el número 8. Se acaba más o menos el 10 de junio. Entonces, un poco más ilustrativo, vamos a ver. Mira, es un proceso fisiológico que conduce a la floración y que inicia el año anterior, más o menos la conversión de yemas vegetativas, se llaman florales, es en noviembre. Y se va, esa diferenciación se va en la planta en enero. Hay que tener cuidado con los requerimientos hídricos. Ya la primera quincena de abril comienza lo que es la floración, la autopolinización con el polen que les decía a gran escala, y después se puede dar con la cuestión de polinización cruzada, que ya sabemos que la polinización cruzada es polen eh, que ingresa a flores, pero proviene de otra planta. Actualmente se utiliza lo que es la polinización artificial y se utilizan más o menos 120 gramos por hectárea de polen. O se utilizan otro tipo de variedades que pueden florear a diferente tiempo y ayudan a la polinización de nuestra variedad de interés. La siguiente diapositiva vamos a ver unas prácticas de manejo agronómico en un cultivo ahí en la región de Caborca y cómo se hicieron los manejos en lo que es la fertilización y cómo el 16 de abril en este campo en particular había 15% más o menos de polinización, el 13 días después estaba un 60%, como incrementó en 3 días. Y 3 días después y había 15% más y el 23 de abril 3% nada más. Entonces eran estos 3 días clave en donde el incremento de la polinización fue fuerte, ¿no? Entonces, ya vamos a ver en esta tabla lo que es la influencia de diferentes fuentes de polen en el amarre y presencia de frutos en manzanillo. La fuente de polen va a ser la variedad semillano, misión, varón y vascolano. Y este es el testigo sobre ella misma. Vean, cuando se utiliza polen sevillano sobre manzanillo, el amarre fruto 2.94, sobre misión
0.58, Boroni 2.05, Ascolano 1.48 y Manzano 0.7. Entonces, lo anterior significa que las fuentes de polen más ideales pues fueron Sevillano y Baroni para Manzanillo. Vean el porcentaje de frutos normales, el 97% de los frutos polinizados con Sevillano y el 94% con Baroni, mientras que para Manzanillo un poquito más de la mitad, un 63%. También tiene que ver el efecto de la época de aplicación de polen. Por ejemplo, si se aplica a inicio de la floración, al 50% de la floración, o se hacen aplicaciones al inicio y también al momento del 50% de la floración, o para el caso del testigo autopolinizado. Vean lo que es el porcentaje de amarre de frutos utilizando el mismo manzanillo. 0.39% de amarre de fruto en inicio de floración, 0.52 al 50% y un 1% cuando se hacen dos aplicaciones, ¿no? En este caso los rendimientos estuvieron en 3.6 a 4.8. ¿Ves? Total que cuando se hace a inicio de floración, la polinización tiene el mismo efecto que no hacer nada. Mira, 3.5 contra 3.6. Entonces lo más conveniente es hacer aplicaciones al 50% de la floración y en su caso mezclarla con la de inicio de floración. Pero cualquier estado recomendable, aunque esta incrementa un poco los rendimientos, pero ya sería mirar la cuestión económica. Vamos a dejar de tarea lo que es la definición de alternancia y partenocarpia para una próxima sesión y ya a través de correo electrónico o a través de otro medio les voy a mandar un documento que habla sobre la fenología del cultivo del olivo. Y también en la próxima sesión vamos a hablar sobre la cuestión de fertilización en huertos de olivo. Por hoy vamos a dejar por terminada esta sesión y tiene mi correo electrónico para alguna duda que surja, pues ahí vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias. Herbert. Bueno, me dijiste cómo se tenía ese pedo. ¿Cómo me dijiste cómo se tenía grabado? Eso está grabando y le puse, creo que le sube, ¿eh? No.